¿Qué tal? Déjenme acomodo un poco. Poner más para acá, para la luz. Y creo que ahí funciona perfectamente bien, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Perdón, es que hace un poquito de frío acá ya y me da alergia el frío. ¿Cómo están? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Empecé un poco temprano, empecé temprano, un poquito antes, para comentar algunas cosas importantes respecto a lo del canal, ¿sí? Este canal de YouTube, ¿ok? Y luego vamos a ir al tema de hoy que es muy interesante, que es qué tan letal puede ser el Aikido, qué tan letal. Eh, Permítanme un segundito. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Permítanme un momento. Ya, ok. Em, Saludos, saludos a todos. Disculpen que no les haga caso. ¿Qué tal, Francisco? Hola, hola. Sí. Hola, hola a todos. Buenos días. Nos vemos pronto en San Luis, en Guadalajara, en todos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Argentina, un saludo, a España, un saludo, a Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, un saludo a todos ustedes, la República Mexicana, saludos, a Argentina, de Veracruz, saludos, saludos, un gusto estar con ustedes, aprecio sus buenos días, sus saludos a Monterrey, gracias por tus enseñanzas. No, pues de qué. Gracias a ustedes por atender estos directos y espero que les sirvan. Y bueno, pues vamos a los avisos, al aviso importante. Eh, Decidí cambiar la configuración del canal. Decidí cambiar la configuración del canal. ¿Cómo y por qué? Lo voy a explicar y después nos vamos, ya haciendo el tiempo, nos vamos a lo del Aikido, ¿sí? Que va a ser muy interesante esto. Eh, Cambié tres configuraciones del canal, o sea, tres cosas las cambié que creo van a ser de beneficio, ¿sí? De beneficio para Combatives, incluso para la audiencia y también para su servidor, ¿ok? Eso es lo que yo creo. ¿Qué configuraciones cambian? La primera configuración que cambié fue que quité la monetización de todos los videos. ¿Sí? O sea, que YouTube tiene esta modalidad. Por eso es el negocio del YouTube. Por eso es un gran negocio ahora. Que si tú generas muchas vistas en tus videos, tienes muchos suscriptores, puedes generar ingresos. ¿Ok? Está perfecto. Hay personas que hacen muy buen negocio de YouTube de una forma muy ética, noble, buena, pero no siempre es así. ¿Okay? Hay personas que hacen negocio de YouTube de una forma desleal, de una forma morbosa, taimada, negativa. ¿Okay? Y eso viene porque cuando tú empiezas a ganar dinero de algo, pudiera uno caer en priorizar el dinero y no tus principios fundamentales, personales, profesionales, etc. ¿Sí? Y yo veo aquí que en YouTube, no todos los canales, no toda la gente, pero sí tiendo a ver personas, al menos dentro del campo que más circulo o circulamos, que sería el campo de artes marciales, defensa personal, manejo de armas, etc. Sí tiendo a ver una prostitución del contenido,
e incluso una prostitución de la persona que comparte ese contenido. Sí la tiendo a ver, honestamente. ¿Por qué digo prostitución? Porque el que comparte el contenido, el youtuber, como le da más, ya le empieza a dar prioridad a la ganancia que le da sus videos, empieza a tener una mentalidad mercader, donde empieza a pensar, ¿qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que el cliente pide? O sea, lo que el cliente pida, lo que el cliente pida, ¿ok? Y si el cliente pide fantasías, si el cliente pide mentiras, si el cliente pide controversias, si el cliente pide morbo, si el cliente pide amarillismo, si el cliente pide debates, si eso es lo que pide el cliente, ese youtuber se lo va a dar. Entonces, yo siento personalmente que eso sí es una forma de prostituirse, ¿sí? En ese sentido, aunque suene medio duro y ácido y lo que sea, pero yo lo siento así. Porque cuando empiezas a dar prioridad a lo que el cliente te está pidiendo y dejas a un lado tus propios principios profesionales, tus principios éticos, morales, etcétera, con tal de ganar más suscriptores, etcétera, ya te has prostituido. Esa es la verdad, ¿ok? Entonces yo sí veo mucha prostitución, entiéndanme la palabra, mucha gente, muchos youtubers que se venden y que están constantemente ideando maneras de agradar y de entretener a la audiencia y de que esa audiencia se inscriba a sus canales y tener muchos suscriptores, muchas vistas en sus videos y por lo tanto más dinero. ¿Okay? Y yo empecé a monetizar los videos porque efectivamente ganas algo de dinero. Algo ganas, ¿ok? Y dije, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no ganar algo de dinero de lo que se comparte? Y eso apoya al dojo, eso apoya a la academia, eso apoya a Combatips como tal. No está mal, ¿ok? Pero me empecé a dar cuenta que empezó adentro de mí esta semillita mercader, ¿sí? De qué tengo que hacer si yo voy a abrir un canal y tengo que generar más suscriptores y vistas, porque eso me va a dar más dinero. ¿Qué tengo que hacer para generar más vistas, suscriptores, dinero? Y cuando empecé a pensar así, me sentí mal conmigo mismo, porque yo no soy así, nunca he sido así, para bien y para mal. O sea, para bien en el sentido de que no traiciono mis principios, para mal es que no soy muy buen negociante. O sea, no sé hacer negocio, pues, o sea, ¿no? Entonces, me di cuenta de eso y en mí mismo y dije, yo no soy eso, yo no quiero caer en esa categoría y no quiero caer en este juego y en esta dinámica prostituida. Ok. Yo empecé a pensar en términos de, bueno, pues si hago esto o hago el otro, o si hago un debate, si hago una controversia o si hago el otro, pues la gente se va a beneficiar porque va a haber diferentes puntos de vista, o va a ver el circo, o va a ver cómo yo hago ciertos argumentos frente a alguien. O sea, empecé a buscar la manera, sí, de, vamos a decir, de generar más vistas. Porque empiezas a pensar en términos de dinero. Esa es la realidad. ¿Sí? No me avergüenza decirlo, no. Creo que todo el mundo, y creo que es válido. O sea, cada quien tiene sus propios puntos de vista y sus derechos, ¿no? Pero en mi caso yo me di cuenta, pues yo no soy así. O sea, no me gusta ser así, no quiero ser así, no me interesa ser así. E incluso me empecé a enredar, yo me empecé a enredar, y fue un error, lo reconozco, me empecé a enredar con esta dinámica amarillista, de entretenimiento barato, de las controversias, de los dimes y diretes, con este pobre muchacho argentino, ¿sí?
que pues él está, sí, en sus propios intereses, ¿no? Tiene sus propios intereses, su manera de generar vistas y de empoderar su negocito de YouTube es por medio del ataque, por medio de la descontextualización, por medio de el amarillismo, por medio del señalar, del... No, esa es su forma de hacer negocio. Está bien, cada quien. Está en su derecho. Y yo lamentablemente me enredé en esa forma. Y luego me di cuenta, afortunadamente me di cuenta a tiempo y dije, no, 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 no. Yo no soy así, no quiero esto en mi vida, no quiero esto en mi forma de ser y no quiero que me relacionen con este tipo de gente. O sea, yo no estoy, no voy a decir a su altura porque se va a ir muy payaso, o ellos no están a mi altura porque se va a ir muy payaso, pero no somos lo mismo, pues. No somos lo mismo. ¿Sí? Y no quiero ser lo mismo. No quiero ser un youtuber. ¿Ok? Entonces, dije, ¿sabes qué? Se acabó. Yo no quiero sacar ni un centavo de YouTube. Voy a compartir este contenido por pura buena voluntad, por puro amor al arte, por hacer las cosas de una forma transparente, sin la agenda de la codicia del dinero y quiero más likes y quiero más vistas y quiero más y más y más. ¿Ok? Entonces, ahí está. Bien. La segunda configuración, ¿sí? La segunda configuración que puse es que se van a ocultar los suscriptores, el número de suscriptores del canal, ya se ocultaron, y se van a ocultar los likes y dislikes de cada video. ¿Ok? ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Lamentablemente ahora yo veo que muchas personas son valoradas, al menos en personas que compartimos nuestro trabajo en el media, YouTube, Facebook, etcétera, son valoradas por el número de seguidores o de suscriptores que tienen y por el número de likes que generan. Entonces, si yo soy una persona en Facebook, por ejemplo, que tengo 300,000 amigos, y cada cosa que pongo tiene, ¿qué? 100,000 likes. Ah, es muy bueno, muy popular, es genial, todo lo que comparte es buenísimo, etcétera. Si yo en YouTube, por ejemplo, tengo 300,000 seguidores y cada video que hago tiene, ¿qué? 20,000 visitas y de esos 20,000 visitas son, ¿qué quieren? 15,000 likes. La gente lo ve y dice, no, sí, buenísimo. Mira cuántos seguidores tiene. Mira cuántos likes tiene. Mira cuánta gente lo ve. ¡Wow! No, ha de ser bueno, ha de ser bueno. Y tú de repente lo ves y no es tan bueno tal vez. O no es ni siquiera bueno. Simplemente su trabajo lo sabe mostrar de cierta manera que entretiene, que vende, sabe interactuar con la cámara, etcétera, pero no es necesariamente que su trabajo sea bueno o incluso que su trabajo sea verídico. O sea, aquí en artes marciales, en defensa personal, en manejo de armas, etcétera, que se comparte aquí el contenido en YouTube, mucho de lo que se comparte no es verídico, o es muy sesgado, o muy fantasioso, o muy especulativo. Pero si se comparte de una forma entretenida, con buena edición, con buen choro, como decimos aquí en México, o sea, buen rollo, yo sé hablar, sé decir, sé argumentar, sé debatir, sé mostrar mis puntos, incluso si yo sé mostrar mis puntos y sé hacer muchas argumentativas, puedo incluso hacerles creer cosas que no son ciertas. O sea, hay gente que tiene esa habilidad. Tiene la habilidad de convencer a los demás en cosas que no precisamente son tan verídicas, ¿ok? O que son verídicas. Y eso puede generar muchas vistas, muchos likes, muchos suscriptores, pero no necesariamente es bueno. O sea, es muy triste que hemos llegado al punto, a mí me parece muy triste, que valoremos a los demás de acuerdo a sus redes sociales. O sea, es ridículo, amigos. O sea, es ridículo que valoremos el trabajo de alguien porque si tiene muchos suscriptores es muy bueno. Si tiene pocos suscriptores es muy malo.
Si tiene muchos likes, es muy bueno. Es triste, triste, triste. Hay gente muy valiosa en las redes, en YouTube, Instagram, Facebook, ¿sí? Gente muy valiosa que comparte videos y contenidos y palabras y opiniones muy valiosas, muy buenas, y no tienen miles y cientos de miles de seguidores. Y que no sean populares no significa que no sean buenos. O sea, ya se confundieron. Piensan que lo popular es equiparable o igual a valioso. Y lo popular muchas veces, de hecho, lo popular es lo menos valioso. Sí, entonces, aguas con eso. ¿Okay? Entonces, por eso yo dije, se acaba, no más. La gente entra al canal y no ve cuántos seguidores hay, porque no me interesa que los vean y porque me interesa que se enfoquen en el contenido de lo que se está mostrando en el canal y no en el número de suscriptores o en el número de likes. ¿Okay? En los videos ustedes van a ver que ya no se, o sea, se pica like o dislike, pero ya no se va a ver, tiene tantos likes, tiene tantos dislikes. Ya no valoren mi trabajo por los likes o dislikes, que creo que muchos de ustedes no lo hacen, sino lo hacen por el trabajo mismo. ¿Okay? Y la tercera configuración, y con eso acabamos y ya empiezo con el video de hoy, con la plática de Aikido, es, se acabaron los comentarios. A mucha gente le molesta muchísimo no poder comentar en los videos. Le molesta mucho. A mí nos han mandado muchos reclamos. Que por qué no dejamos comentar, que el canal crecería más si dejáramos de comentar, que tenemos miedo a las opiniones, que no queremos que la gente opine, que no sé qué, que no sé qué. A ver, no es eso, amigos. No es eso. Es que, fíjense, este canal, de lo que se trata, este canal es de difundir nada más el trabajo. Imagínense ustedes, ven estos espectaculares en la calle, o estos anuncios en la calle, donde tú vas caminando y ves un anuncio, un espectacular. No comentas en el espectacular, no opinas, simplemente ves el espectacular, ves, ok, aquí está mostrando o están vendiendo algún producto o están difundiendo alguna noticia, algo así. Este canal es como un espectacular. Es simplemente, ahí está el contenido. Si ustedes quieren debatir, si quieren comentar, si buenas, malas, no importa, cosas, bla, 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 lo pueden hacer en tantas y tantas plataformas y redes. Háganlo en su Facebook, háganlo en los canales de otras personas, abran un canal de debate si quieren. O sea, yo no estoy en contra, sí, del debate, no estoy en contra de que la gente comente, no soy censurador. Pero en lo que se refiere al canal, no, el canal originalmente ese no era la meta del canal y el objetivo. Que se vuelva un lugar de debate y un foro. No es un foro, el canal no es un foro. Simplemente muestra el contenido y ya. Y el problema es que, y yo lo he visto en los videos, en los directos en vivo, por ejemplo, en estos videos en vivo, ¿sí? La gente, estoy diciendo o estoy mostrando una clase y la gente se la pasa comentando cosas y ya es más importante estarse contestando y mentándose la madre o estar hablando entre ustedes y ya se olvidan, ¿sí?, de lo que realmente vinieron a hacer, que era ver el video. O sea, y ese es el problema. Hay gente que nada más se mete a los videos para comentar, en vez de decir y darse cuenta, bueno, a ver, voy a ver este video a ver qué aprendo. O sea, y no necesariamente necesito comentar. ¿Por qué no entiendo por qué esta obsesión por opinar de todo y comentar todo? No lo entiendo. O sea, y no está mal, pero yo no lo entiendo. Hay que aprender a estar en silencio, ver los contenidos, absorberlos. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, depende de ti y no tienes que señalarle al mundo todo el tiempo, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. O sea, no entiendo la obsesión, pero bueno, cada quien tiene sus cosas. Entonces, lamento si les molesta que ya no pueden comentar, lo lamento, sí. Repito, pueden hacerlo en otros espacios y no hay ningún problema, ¿ok? No hay ningún problema. Aquí es así, ¿ok? Entonces, pues así es como son las configuraciones ahora. ¿Por qué dije que yo creo que son de beneficio para todos? Una, porque Combat Tips, repito, Combat Tips y lo que yo muestro, y Gendai Aikido, o sea, todo lo que muestro marcialmente hablando, tácticamente hablando, manejo de armas, cuchillo, defensa personal, etcétera, todo es para comprobarlo, no para opinarlo.
es para sentirlo, ¿ok? Es para sentirlo. Y yo creo que Combative se ha regido, y yo, si los que me conocen desde hace tiempo, se han dado cuenta que yo soy, sí hablo, sí opino, pero soy más demostrativo, ¿sí? O sea, me gusta demostrarte y sobre todo en persona, ¿sí? Demostrarnos los puntos de vista, incluso si hay controversias o hay desacuerdos en términos tácticos, marciales, de defensa personal. Yo soy de la idea de comprobarlo en persona, no de estar ahí en el teclado diciendo y que se vuelva una guerra de computadoras, o sea, o una guerra virtual. No, me gusta los madrazos me gustan en persona. Y no es que yo me la pase retando a la gente, sino que entiéndanme eso, ¿sí? Yo creo que el verdadero valor marcial, el verdadero valor táctico, etcétera, se demuestra en persona, no eternos y eternos comentarios y dimes y diretes y una pelota de ping pong de comentarios, qué flojera. Entonces yo creo que eso queda anulado con esta configuración y creo que beneficia a Combative. Creo que beneficia también a la comunidad que nos ven, porque yo me he dado cuenta que realmente los seguidores que están aquí, ustedes, ¿sí? Ven el canal, la mayoría lo ven porque les interesa el contenido del canal, no cómo están editados los videos o demasiadas opiniones o que si me pongo a contestarle y a decirle a 1000 personas y a otro y a este y a rebatir y a debatir. No ven el canal por eso, lo ven por el contenido y creo que debemos de enfocarnos en eso y esto va a permitir que se enfoque más el contenido. Y a mi persona me va a beneficiar, pues sí, porque ya no me tengo que, ya entro en un nivel mucho más puro y más honesto y más transparente compartiendo estos videos, ¿sí? Y me enfoco en la prioridad, que es el contenido, que son mis clases, que son mis seminarios, que son mis alumnos presenciales. Y de paso, comparto un poco de mi trabajo en este canal de una forma mucho más abierta y libre, sin ataduras, sin traicionar mis propios principios. Entonces, bueno, vamos a empezar. Este video es sobre el Aikido, ¿ok? ¿Qué tan letal puede ser el Aikido? O sea, el Aikido tiene la capacidad real para hacer mucho daño a una persona. O es, como dicen las redes hoy en día, y muchas personas opinan de otras artes marciales, sobre todo, o gentes que no hacen artes marciales, sino hacen defensa personal, o hacen, ¿sí?, otro tipo de cosas, ven el Aikido, ¿sí?, y ven que es un arte marcial inútil. ¿Sí? El Aikido es una de las artes marciales más devaluadas. Es de las artes marciales más devaluadas en la historia de las artes marciales. Sí. Es un arte marcial que empezó con mucho respeto por parte de otros practicantes de otras artes marciales. Yo me acuerdo en los 90s todo el mundo quería hacer Aikido. O sea, en los 90s el Aikido era como wow. O sea, en los 90s el Aikido era visto como un arte marcial súper, súper efectiva, súper especial, interesante. O sea, el Aikido lo tenía todo porque tenía esta parte espiritual tan profunda, pero también tenía esta parte de efectividad tan letal. ¿Ok? Y fue pasando el tiempo, vino la era del hiperrealismo, con las UFC, con las peleas de artes marciales mixtas, con todo esto. El media empezó a compartir cada vez más contenidos donde se ve una pelea callejera real, o un ataque de cuchillo real, o un secuestro real. O sea, empezó, como yo digo, la era del hiperrealismo. Se empezó a mostrar a nivel masivo lo que es la realidad de la violencia. ¿Sí? Incluso a nivel deportivo y no, o incluso a nivel callejero y deportivo. ¿Ok? O sea, estas dos partes. ¿Sí? ¿Y qué empezó a pasar? Pues empezó a haber un choque tremendo. O sea, muchas personas empezaron a ver como, a ver, ok, una pelea es así,
Así sucede dentro de una jaula o fuera de una jaula o en la calle. Y el aikido, acá, que yo veo, me dice que yo puedo hacer estas técnicas, ¿sí? Con estos ataques, con estos golpes de canto de la mano o con un agarre aquí, etcétera, y puedo bailar, o sea, puedo moverme en círculos y hacer, ahora sí que circo, maroma y teatro, y voy a dominar a una persona haciendo esto. Entonces la gente empezó a comparar, ok, esta es la realidad y esto es lo que el aikido dice que funciona. Y no empata, no empata nada. Entonces empezó a tener muy mala fama. El aikido empezó a tener muy mala fama. Sí. No, el aikido no sirve, no, el aikido es una basura. O la gente que le da cierta concesión al aikido, o sea, que dice, por ejemplo, el aikido es muy bueno, es muy buena arte como desarrollo personal, es una buena disciplina, es muy elegante, es muy bonito, pero no sirve en peleas reales. No sirve. Y se empezó a dar toda esta corriente, voy a decir de alguna manera denostativa, contra el aikido. Y a los aikidokas les molesta, les enfurece esto, les enfurece, o ya no les enfurece, simplemente es como, no saben lo que están diciendo, no conocen el aikido y no quieren escuchar. Muchos aikidokas simplemente no quieren escuchar ni críticas ni comentarios, porque también, lógicamente, hay un fanatismo pseudo religioso dentro del aikido, y lo hay. Entonces, cualquier comentario, cualquier crítica, incluso hasta constructiva, que ataque o señale las deficiencias tácticas o funcionales de aikido, es visto como una gran herejía y como algo que ni siquiera se debería mencionar, ¿no? Entonces vienen estas reacciones por parte de las comunidades de aikido, y eso genera mucho más división. ¿Por qué? Porque las comunidades de aikido dicen, ustedes vulgares, ignorantes, no saben lo que es realmente el aikido y cállense, ¿sí? Y los de afuera de las comunidades de aikido dicen, ustedes aikidokas son unas nenas que no se meten en una verdadera arte marcial y nada más se la pasan bailando y el aikido es más un ballet y bla. Ok, ahí está eterno pleito, y quien queda bailando a final de cuentas, bueno, no bailando, quien queda mal o quien queda más afectado es el aikido mismo. El aikido mismo es el que queda más afectado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que los dojos de aikido se han ido vaciando. Ya no hay tanta gente como antes. Yo me acuerdo en los 90s, yo empecé a hacer aikido en 1995. Y cuando yo empecé, los dojos estaban llenos. Llenos. O sea, yo llegué a estar en clases donde cada semana, prácticamente diario, había 70, 80 personas practicando, de las cuales 40 o 50 eran cinturones negros. O sea, a mí me tocó esa época, donde practicabas con multitudes de aikido. No quiero generalizar. Hay lugares donde el aikido sigue muy fuerte, claro, por supuesto. O sea, por ejemplo, Brasil tiene una comunidad de aikido enorme, Argentina tiene una gran comunidad de aikido, Chile tiene una gran comunidad de aikido, Francia tiene una gran comunidad de aikido. O sea, hay países donde el aikido es muy fuerte, sí, sí, pero incluso así sí ha habido un vaciamiento del aikido o una disminución del interés por el aikido. Porque gente que a final de cuentas quiere practicar un arte marcial muchas veces lo hace no nada más por la disciplina y por el refinamiento del carácter y porque las culturas orientales son muy bonitas, sino también lo hace porque quiere aprender a defenderse. Y entonces, cuando alguien que está interesado ve lo que se ve ahora en Aikido, ahorita voy a explicar eso, y ve la calle y ve lo real, repito, no empata. Entonces la gente dice, no, o sea, porque está muy bonito, pero ¿para qué practico esto? Que es un ballet, es como una especie de yoga japonés, cuando la realidad es esta y no me va a servir. ¿Ok? Y mucha gente se enoja porque, sobre todo las comunidades de Aikido o artes marcialistas un poco más tradicionalistas, se enojan porque dicen, es que esa gente no entiende que la disciplina, la tradición es lo más importante, la defensa personal es un subproducto, etcétera, etcétera. Y por eso no se meten y etcétera. Entiendo el comentario, pero también hay que entender
que la base marcial de una disciplina, por más espiritual que sea, tiene que ser funcional. O sea, porque si no, deja de ser marcial. Aquello que no es funcional no es marcial. O sea, marcial viene de Marte, del arte de la guerra, la guerra. El arte de la guerra es una serie de capacidades físicas, mentales, psicológicas, tácticas, estratégicas, que en conjunto, ¿sí?, nos permiten de alguna manera sobrevivir. Lo estoy poniendo en un término más modernizado, ¿ok? Y más civil, no tanto militar, que también podría aplicar. Pero nos permiten sobrevivir escenarios de violencia. Esa es la base. Y entonces, yo creo que la vía marcial tiene que tener una base funcional. Si no tiene una base funcional, es pura romantización, es pura idealización. ¿Okay? Es pura idealización de lo que es filosofía marcial, de lo que es bla, bla. Pero ¿dónde está la base funcional? Y la verdad es que el Aikido ahora es más arte que marcial. Esa es la verdad. O sea, el Aikido es más arte que marcial. O sea, han empoderado las organizaciones de Aikido hoy en día más la parte de arte, o sea, la parte artística, y no me refiero nada más a una parte estética, sino al arte de vivir como desarrollo personal, y la parte marcial funcional, ¿sí?, literalmente la han dejado a un lado. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que muchas personas que en su vulgaridad o en su ignorancia quieren solo un sistema de defensa personal, y por eso pongo entre comillas, cuando ven el Aikido no se les antoja. Ven que es esta porquería. O sea, incluso lo denotan como porquería. Esto es una farsa, es una mentira. Y yo podría decir que la puerta de la entrada, la puerta que tú abres y es la entrada a algo más profundo, muchas veces es por ahí. O sea, muchas personas aprenden, primero van a un arte marcial para aprender a defenderse, y conforme van entrenando, se van dando cuenta y van desarrollándose, se van dando cuenta que es algo más que eso. Pero la puerta fue esa, fue la defensa personal. ¿Okay? Entonces no podemos agarrar y decir, esto es un arte marcial espiritual, es una disciplina de vida, cierro la puerta de la defensa personal, no me interesa, y si tú quieres venir es nada más porque quieres un camino espiritual. Ok, si yo nada más quisiera un camino espiritual, pues para eso mejor me meto al yoga, o sea, o me meto a tai chi, o sea, pues, digo, ya es lo mismo. Hoy en día un aikidoka, o sea, bueno, no voy a generalizar, hay aikidokas, hoy en día, voy a ser muy cuidadoso con mis palabras, para que no se ofendan y para que me entiendan lo que quiero decir. Hoy en día hay aikidokas, ¿sí?, cinturones negros, quintos, sextos danes, que tienen las mismas capacidades combativas que un practicante de yoga. O sea, no, en serio. Y usted va a decir, ay, ¿cómo crees? Sí. ¿Por qué? Porque hay practicantes de Aikido, incluso profesores de Aikido, que se han enfocado más a la parte artística, a la parte del ki, la parte esotérica o la parte de la fluidez, etc. Y han dejado a un lado la parte, totalmente de un lado, la parte funcional real. ¿Sí? Y cuando haces eso, ¿cuál va a ser el resultado? O sea, no puedes esperar sembrar un árbol de manzanas y que te salgan mangos. O sea, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser la consecuencia de un entrenamiento así? Pues la consecuencia es que vas a ser muy espiritual tal vez, que vas a tener mucha fluidez, etcétera, pero cero capacidad combativa. La misma capacidad combativa que tendría un instructor de yoga o un practicante de yoga. Así de simple. Okay. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? ¿Qué tiene que ver con si el Aikido puede ser letal o no, o podría ser letal o no? Me gustaría, para que lo vayan relacionando, ¿y por qué les estoy diciendo esto? Me gustaría platicarles brevemente, muy brevemente y de una forma muy divertida para que no se me vayan a dormir, la historia del Aikido, ¿ok? O sea, el Aikido, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Por qué surgió? ¿Quién lo creó? ¿Realmente de qué se trata el Aikido? ¿Realmente de qué se trata? Si nosotros analizamos de dónde viene el Aikido, hay algo que me gusta decir, ¿sí? El Aikido es el producto de 2 bombas atómicas. ¿Ok? Es algo que a mí me gusta decir. El Aikido es un arte marcial
producto de 2 bombas atómicas. ¿A qué me refiero? Realmente Aikido se empezó a llamar como Aikido y se empezó a presentar como Aikido al mundo, ya como la vía de la unificación con el Ki universal, ¿sí? Como una vía de unificación, como un camino de unidad y de paz y de pacificación después de la Segunda Guerra Mundial. A Japón le tiraron 2 bombas atómicas. Japón vivió una hambruna posterior terrible, un nivel de miseria y de pobreza terrible, ¿sí? Debido a la invasión norteamericana, debido a las consecuencias de la guerra, etcétera, etcétera. Y no olvidemos que Morihei Ueshiba, el creador del Aikido, el fundador del Aikido, vivió todo eso. No debemos olvidar que Morihei Ueshiba, el fundador del Aikido, vivió una guerra mundial. ¿Ok? ¿Y cómo es que esa guerra mundial, esas 2 bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, y la hambruna en todo el país, ¿sí?, de Japón, influenció totalmente, fue un parteaguas en el arte marcial japonés, no nomás Aikido, en todas las artes marciales japonesas. Fue un parteaguas. Un parteaguas que fue creado no nada más por los mismos profesores de artes marciales que estaban cansados de la guerra y que no querían más guerra, no querían más violencia y querían un nuevo mundo, un nuevo país, una nueva sociedad, después de vivir una guerra mundial y de vivir tanto sufrimiento. Pero también y paralelamente fue creado este parteaguas y fue influenciado por la prohibición norteamericana de la práctica de las artes marciales japonesas, del vudú japonés. Los norteamericanos, cuando invadieron Japón, prohibieron todo aquello que ensalzara el espíritu samurái, todo. Entonces prohibieron toda práctica marcial, toda. Estaba prohibido, ¿sí? Y cómo esta prohibición, en conjunto con el mismo sufrimiento de los japoneses, se conjugaron e hicieron una transformación tan importante en la vía marcial japonesa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esa época estamos hablando de Aikido y tenemos que hablar aproximadamente en esa época, porque fueron contemporáneos, en algunas desfases cronológicos, pero de alguna manera fueron contemporáneos. Jigoro Kano, el fundador del judo, Gishin Funakoshi, que fue el que unificó estilos de karate y de alguna manera es el padre del karate, no lo es, pero se considera así, y Morihei Ueshiba, ¿sí?, Aikido, y de ahí vamos a todo, ¿no? Entonces, ¿cómo cada quien tuvo sus perspectivas? Por ejemplo, Jigoro Kano, ¿sí?, transformó el judo en un sistema educativo, en un sistema de desarrollo personal a través de la práctica del arte suave, ¿sí?, como una vía. Entonces dejó de ser jiu-jitsu y se volvió judo, ¿ok? Por ejemplo, el tema del kendo igual. O sea, el kenjutsu eran movimientos, ¿sí?, para matar rápidamente al enemigo y eran tácticas de guerra que ensalzaban el espíritu samurái y la bravura guerrera japonesa. Y cómo el kenjutsu se fue transformando en kendo y se fue mostrando incluso ante los que estaban invadiendo Japón en ese entonces, que eran los norteamericanos. Era de, no, son espaditas de bambú, estamos con armaduras de cochoncito y no queremos ser samuráis y no queremos volver a invadir el mundo. Sí. Lo único que estamos haciendo es divirtiéndonos con unos palitos de bambú. O sea, como que quisieron mostrar eso los japoneses. O sea, como a los gringos les empezaron a demostrar, somos inofensivos, pero denos permiso de practicar nuestra cultura. Y nuestra cultura va a ser desde una perspectiva y hacia una perspectiva deportiva, espiritual, de desarrollo personal. No tiene nada que ver con el espíritu samurái, kamikaze, ¿sí?, bushido, etc. Sino más bien ya no es bushido, es budo, ¿sí? Y el aikido fue parte de esa corriente y fue parte de esa época, donde Morihei Ueshiba por sí mismo, el fundador del aikido, dijo,
yo no quiero enseñar más técnicas de combate como tal, quiero enseñar un camino de pacificación, quiero enseñar la vía de la paz, eso es lo que quiero enseñar. Y entonces tuvo un punto de inflexión brutal Morihei Ueshiba y empezó a enseñar Aikido en vez de enseñar Aikibudo o Aikijujutsu, ¿sí? O sea, cambió el Aikijujutsu por Aikibudo y luego de Aikibudo Aikido, ¿ok? Y fue una evolución del mismo Morihei Ueshiba, ¿ok? Y empezó a manejarse y a manejar su estilo, el estilo de Morihei Ueshiba, de arte marcial japonés, de una forma muy diferente, ¿sí? Entonces, eso es bien importante entenderlo, porque tenemos, de alguna manera, Morihei Ueshiba, el fundador del Aikido, lo tenemos antes de la guerra y Morihei Ueshiba después de la guerra. Son dos Moriheis diferentes. O sea, el fundador del Aikido son dos Moriheis diferentes. ¿Sí? Antes de la guerra, Morihei Ueshiba, en sus años, cuando él tenía 50, 60 años, se manejaba como Aikijujutsu Ueshiba Ryu. Aikibudo, tenía el kanji bu, tenía el kanji de guerra. Aikibudo, ¿sí? Y después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, empezó a manejarlo y empezó a decir, esto es Aikido, no es Aikibudo, no es Aikijujutsu, es un arte de paz, es bla, bla, bla. De hecho, yo traje aquí un libro que es muy famoso de él. Viene una serie de fotos, déjenme ver si encuentro unas más o menos grandes, no la van a ver muy bien, pero aquí podemos ver un Morihei Ueshiba joven, bueno, relativamente joven. Este libro que se llama Budo, es muy famoso, perdón, está hecho pedazos, es que lo tengo hace años. Budo, sí, es uno de los mejores libros, si ustedes quieren entender Aikido. Las enseñanzas del fundador del Aikido, la introducción de Kishimaru Ueshiba, su hijo. Y ustedes pueden ver aquí, a ver, lo voy a acercar. Aquí está Morihei Ueshiba, vean qué joven estaba. Bueno, joven relativamente, ¿no? Ya no estaba así, pues, ya no estaba así, sino estaba así. Y vean las técnicas, o sea, cuando ustedes ven las técnicas de este libro, ustedes van a ver una práctica, una forma de enseñar el Aiki, muy marcial, muy, muy, muy marcial. O sea, por ejemplo, se manejaba mucho el Atemi, ¿ya ven? Técnicas contra bayoneta, ¿sí? O sea, movimientos, miren. Vean, muy marcial. O sea, en esta época ni Aikido era. Vean, ni Aikido era como tal. Aquí todavía se manejaba como Aikibudo. O sea, eran movimientos muy directos, rápidos, sin tantos círculos, sin tantos giros, sin tantas vueltas. Era nada más un arte que sí tenía su carga espiritual, por supuesto, pero tenía una carga marcial tremenda, ¿ok? Porque Morihei Ueshiba fue alumno de Sokaku Takeda. Sokaku Takeda fue un samurái, uno de los últimos samuráis, que realmente fue alguien, vamos a decir, un prodigio en el Kenjutsu, un prodigio en el Taijutsu, ¿sí? O sea, en las técnicas de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Y Sokaku Takeda tenía esta, vamos a decir, capacidad marcial muy acentuada, pero su espiritualidad muy baja. O sea, Sokaku Takeda no era conocido por ser buena persona, ¿ok? Sokaku Takeda no era conocido por ser buena persona. Sokaku Takeda era conocido por ser un guerrero fiero, que causaba mucho temor, incluso nada más con verlo, y que le tenías que tener mucho miedo porque tenía un carácter horrible y te podía cortar la cabeza en cualquier momento. O sea, ese era Sokaku Takeda. Entonces, estoy buscando aquí alguna foto de Sokaku, ¿sí? En este otro libro, que se los recomiendo. Se llama Paz Abundante, de John Stevens. Es una biografía muy buena de Morihei Ueshiba y del Aikido, ¿sí? Y aquí
habla de eso. Aquí está la foto de Sokaku Takeda. O sea, ustedes pueden ver la diferencia. O sea, vean al viejito amable, vean al viejito amable, espiritual, que hizo un cambio en su conciencia y dijo, el arte marcial debe ser para el desarrollo humano. Y vean la cara de este cuate. O sea, vean a este fulano. O sea, sí. O sea, este Sokaku Takeda mataba perros en la calle para practicar. O sea, les cortaba la cabeza, los picaba, nada más para practicar. Ese era Sokaku Takeda. Ok. Entonces, tenemos este arte que viene del clan Aizu. Tenemos este arte que viene del clan Aizu, un clan muy fiero, conocido en Japón en la época medieval. ¿Sí? Un clan que era conocido por ser muy fiero y por tener técnicas letales, tener técnicas que desmembraban a una persona. O sea, te arrancaban el maldito brazo de plano, ¿sí? O te tiraban de cabeza y te desnucaban. O sea, el clan Aizu era conocido por ser un clan muy fiero. Y las técnicas de lo que se fue después Aikido, que primero fue Aikijutsu, viene del clan Aizu. ¿Sí? O sea, las técnicas de Aikido, se los voy a poner de otra manera, las técnicas de Aikido, las bases del Aikido vienen de uno de los clanes más fieros de Japón, de los más efectivos. Entonces, eso va respondiendo a su pregunta y eso vamos entendiendo si el Aikido pudiera ser muy letal o no. Bueno, pues el Aikido viene de uno de los clanes más fieros en Japón, del clan Aizu. Y el Aikijutsu en su época era conocido por ser muy efectivo y prácticamente letal. Prácticamente letal. ¿Qué sucede? O sea, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó entre el clan Aizu y lo que vemos ahora? O sea, yo me pregunto, si pudiéramos traer un samurái del clan Aizu, tuviéramos una máquina del tiempo y trajéramos un samurái del clan Aizu y lo trajéramos al presente y lo pusiéramos en una demostración de Aikido contemporáneo, así como se practica ahora, yo creo que el samurái se vomita de la vergüenza. Yo creo que se vomita de la vergüenza. O sea, porque simplemente va a ver eso y va a decir, ¿qué carajos le hicieron a mi arte? O sea, ¿quién inventó esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran perspectivas diferentes. Y no se confundan. Ustedes me van a decir, ya estás denostando el Aikido. A ver. No estoy diciendo que lo que practicaba un samurái del clan Aizu o lo que hacía Sokaku Takeda era superior a lo que se hace ahora en Aikido. No estoy hablando de superioridad, o de inferioridad. Estoy hablando de diferencias, señores. Nada más de diferencias. Son diferentes, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó en el medio? ¿Qué fue lo que pasó? Pues Morihei Ueshiba pasó. Morihei Ueshiba pasó. Morihei Ueshiba aprende con Sokaku Takeda. Y él, no nomás con Sokaku Takeda, Morihei Ueshiba aprendió diferentes estilos de Jujutsu y de Kenjutsu. Pero realmente quien le influenció más, definitivamente, fue Sokaku Takeda. Y la diferencia de Morihei Ueshiba con Sokaku Takeda es que Morihei Ueshiba tuvo un despertar espiritual, tuvo una transformación. No nada más por el tema de la guerra, como yo digo, como les estaba diciendo. No nada más ver tanto sufrimiento lo cambió. No nada más eso. Porque tú puedes ver mucho sufrimiento y no cambiar nada. Volverte todavía más miserable. Morihei Ueshiba vio mucho sufrimiento y eso lo despertó a un estado de conciencia diferente. ¿Sí? Pero ¿qué fue lo que realmente hizo que cambiara Morihei Ueshiba? Morihei Ueshiba siempre fue inquieto espiritualmente. Siempre estuvo inquieto. Cuando se muere su padre, Morihei Ueshiba entra en una crisis profunda. Se le muere el papá y entra en una crisis profunda. Y en ese entonces y en ese momento, en esa época que muere su padre, conoce a Onisaburo Deguchi. ¿Sí? Onisaburo Deguchi fue un líder religioso de una secta llamada Omotokyo, que todavía existe. Omotokyo fue una secta de budismo esotérico. ¿Ok? Es un budismo chamánico. Y Morihei Ueshiba conoce a Onisaburo Deguchi, se embeleza con él, lo adopta como su gurú, como su maestro. Y Onisaburo Deguchi
empieza a enseñarle técnicas de meditación, ¿sí? Mantras, etcétera, etcétera, ascetismos, prácticas, rituales. Y Morihei Ueshiba empieza a darse cuenta que hay un campo espiritual en sí mismo y en todo. ¿Okay? Pero Onisaburo Deguchi estaba medio loco. ¿Okay? A ver, déjenme ver si tengo una foto aquí de Onisaburo Deguchi. Sí estaba medio loco. Digo, ojalá no me escuche alguien que es adepto a lo Motokyo porque va a decir, mi gurú no estaba loco. Pero déjenme decirles que Onisaburo Deguchi sí estaba un poco loco. Aquí está Onisaburo Deguchi. Aquí está. Onisaburo Deguchi sí estaba un poco loco. Era como de estos fulanos, como gurús de ahora, que generan sus grupos y se ven a sí mismos como la reencarnación de Buda o como la reencarnación de Jesús, o etc. Así era Onisaburo Deguchi. Era un tipo muy carismático, con mucha capacidad espiritual, con mucha capacidad de convencer a la gente, etc. Y a Onisaburo Deguchi se le ocurre un día que él tiene que tiene que instaurar en el mundo el nuevo orden mundial. Eso es lo que pensaba Onisaburo Deguchi. O sea, yo voy a ser el que ahora va a dirigir el mundo con un nuevo orden mundial, basado en espiritualidad, basado en compasión, basado en luz, sí. Pero, aunque se oye muy bonito, pero cuando alguien se estipula a sí mismo como ahora yo vengo aquí, soy el Mesías y vengo a salvar a todos, tenemos un problema de personalidad mesiánica, tenemos un problema de narcisismo, de grandilocuencia, de egolatría, etc. Grave. O sea, de pastillita, ¿sí? Entonces, Onisaburo Deguchi se le ocurre empezar por Mongolia. Entonces dice, vamos a invadir, un día se le ocurre y dice, vamos a invadir con Mongolia. O sea, ¿por qué no? Para ese entonces, Onisaburo Deguchi ya tenía su comuna, o sea, ya tenía su secta, ya tenía muchos seguidores. Y dentro de esos seguidores estaba Morihei Ueshiba. Y entonces Onisaburo Deguchi dice, vamos a invadir Mongolia para instaurar el nuevo orden mundial. Y se van a Mongolia. Y adivinen a quién se lleva. Se lleva al pequeño guerrero Morihei Ueshiba, que medía 1,48. Y en ese entonces, Morihei Ueshiba ya sabía todas las técnicas o ya tenía mucho entrenamiento de la Daito Ryu, de Aikijujutsu. O sea, en ese entonces Morihei Ueshiba podríamos decir que ya era un arma letal. O sea, ya era alguien que te podía romper los brazos fácilmente. ¿Okay? Y Onisaburo Deguchi sabía esto. ¿Sí? Onisaburo Deguchi sabía todo esto. Y entonces se lo lleva como guardaespaldas y como ayudante porque él le dice, tú vas a ser el comandante del ejército de la nueva era. ¿Ok? Y Morihei Ueshiba dice, sí, wow. Y entonces empiezan, bueno, ¿qué sucede? Los agarran en Mongolia, los apresan y ya los iban a fusilar, etc. Y afortunadamente interviene el gobierno japonés y los regresan a Japón, ¿ok? Incluso con toda esa locura, Morihei Ueshiba se vuelve muy espiritual. Y Onisaburo Deguchi le dice que él tiene que enseñar el budo. O sea, que él tiene que enseñar el budo. Pero lógicamente Onisaburo Deguchi empieza diciendo, tienes que enseñarle a nuestros adeptos, o sea, a los miembros de la Omotokyo, les tienes que enseñar, ¿sí?, el Aikijujutsu que tú aprendiste de Sokaku Takeda. Y tu propio Aikijujutsu, porque ahí ya Morihei Ueshiba ya le había puesto su propio ingrediente. O sea, ya no aplicaba igual que Sokaku Takeda, ya no enseñaba igual que Sokaku Takeda. Ya él, Morihei Ueshiba, enseñaba a su propia forma el Daito Ryu. ¿Okay? Ya enseñaba, sí, a su propia forma. Entonces, el primer dojo prácticamente de Morihei Ueshiba fue dentro de una secta espiritual. Y sus primeros alumnos, como tal, fueron miembros de una secta espiritual, budista esotérica. Imagínense la influencia que hay en Morihei Ueshiba, cómo tuvo que concatenar la parte espiritual con la parte marcial. Incluso en ese momento, Morihei Ueshiba seguía siendo muy samurái. O sea, lo que seguía enseñando y lo que enseñaba en la Omotokyo no era Aikido, era Aikijujutsu y era Aikibudo. Y era una forma de Aikido brutal, con fuerza bruta, romper brazos, matar a la gente. O sea, eso es lo que enseñaba. Okay. De hecho, por aquí déjenme buscar una foto de Morihei Ueshiba joven cuando enseñaba en la Omotokyo. Y ustedes van a ver la cara de Morihei Ueshiba. O sea, van a ver la cara de este joven,
¿sí? Totalmente aguerrido, incluso hasta iracundo, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos ya un Morihei Ueshiba a los 50 años. O sea, era un gnomo, porque yo le digo gnomo, sí, porque medía 1,48. O sea, Morihei Ueshiba sería como de este tamaño. Y estoy sentado. Entonces, fíjense, vean la cara. Así como que muy espiritual y muy de buen humor no estaba. Okay. Aquí Morihei Ueshiba enseñaba Aikibudo y enseñaba Aikijujutsu prácticamente. Y no había bailes como ahora, no había tantos giros y tantas cosas tan bonitas, no había todo eso. Era Aikido brutal. Estoy buscando la foto, pero no la encuentro. Hay una foto de él, es su foto más joven, mucho más joven. Déjenme ver si la encuentro, porque realmente vale la pena ver la foto del joven, joven. No, no la encuentro. Y no quiero hacerles perder el tiempo. Luego la busco y la pongo. Entonces, esta foto donde está Morihei Ueshiba cuando enseñaba a la Moto Kyo, es una foto donde él está sentado y es joven y se le ve total y absolutamente samurái. O sea, se le ve así de, te metes conmigo y te corto la cabeza. O sea, no había compasión en sus ojos, no había nada. Había un espíritu guerrero terrible. Muy a la usanza samurái, muy a la usanza tradicional, muy orgullosos de su tradición samurái, ¿ok? Entonces, él empieza a enseñar en la Moto Kyo y empieza a ver esta transformación y paralelamente a esto se empieza a gestar la Segunda Guerra Mundial, viene la Segunda Guerra Mundial, Morihei Ueshiba sirve en la Segunda Guerra Mundial, hay dos versiones, una es que sí estuvo en la guerra, otra es que estuvo de administrativo dentro de la guerra, o sea, estuvo dentro de una oficina, hay dos versiones. Los que son muy adeptos y fanáticos de Morihei Ueshiba van a decir, no, ¿cómo dices eso? ¿Cómo puedes decir que él estuvo nada más en una oficina? Él peleó contra 10 personas o contra 100 y los mató a todos y él fue increíble. Ok, eso es lo que tú quisieras, pero parece que la versión oficial es que Morihei Ueshiba efectivamente sirvió en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, pero sirvió desde una posición administrativa. Eso es lo que dice la gente. ¿Sí? Ahora, de ahí Morihei Ueshiba empieza a cambiar toda su perspectiva, se empieza a dar cuenta de la hambruna. O sea, hay testimonios de alumnos de Morihei Ueshiba de esa época, que de hecho vino las bombas de Hiroshima y Nagasaki, vino la ocupación norteamericana en Japón, y de hecho tenían que entrenar escondidas. Okay. Estaba prohibido entrenar. Y los testimonios de esos alumnos de esa época es que, imagínense, la gente del hambre se comía las chanclas, se comían los tatamis, o sea, comían literalmente piso de arroz por el hambre, ¿ok? Y hacían sus hakamas, por ejemplo, hacían sus hakamas de cortinas, o sea, de las cortinas de la abuelita, etcétera, y de eso cortaban y hacían las hakamas para poder practicar en esa época. O sea, en esa época el dojo de Morihei Ueshiba no era un dojo todos de blanco con la hakama negra, etcétera, no. Era un dojo muy colorido porque había hakamas de flores, de rosas, de puntitos, de olas, ¿sí? Y los kimonos eran como podían y practicaban muertos de hambre. O sea, muertos de hambre porque tuvieron una hambruna terrible. Imagínense la influencia que tiene eso en Morihei Ueshiba. Que se da cuenta, la guerra provoca esto. La guerra provoca esto. ¿Sí? No quiero esto. No quiero más esto. Y entonces Morihei Ueshiba empieza a tener una serie de revelaciones y se empieza a dar cuenta que él lo que quiere es compartir su budo, su vía marcial, desde otra perspectiva. Y entonces cambia totalmente su forma de ver el arte marcial, totalmente, es un punto de inflexión tremendo, y nace el Aikido como tal. O sea, como tal nace el Aikido, ¿ok? ¿Y qué hace Morihei Ueshiba con el Aikido? ¿Qué fue la transformación? Ya entendimos la transformación filosófica o el trasfondo de lo que estaba pensando Morihei Ueshiba, pero ¿cómo lo traduce en el cuerpo y en las técnicas? ¿Qué transformación hace técnica en las técnicas de Aikido? ¿Qué hace? Hizo algo muy parecido a Jigoro Kano. Jigoro Kano, para crear judo como este sistema educativo marcial, deportivo incluso,
Lo que hizo fue quitar todas las técnicas de Jiu-Jitsu que fueran totalmente peligrosas. Quitar todas las técnicas de Jiu-Jitsu que no pudieran ser aplicadas de una forma deportiva. O sea, que una técnica pudiera romperte el brazo o matarte o desmembrarte o desnucarte, se empezaron a eliminar todas esas técnicas. Eso fue lo que empezó a hacer Jigoro Kano con el judo. O sea, el judo es una forma de jiu-jitsu refinado y depurado para no lastimar deliberadamente a otra persona. Que lo puedes hacer, sí. O sea, un judoka te agarra y te mete una proyección en el cemento y te desnuca. Pero originalmente no está diseñado para eso. Sí. Está diseñado como una forma de movimientos que se pueden aplicar en un randori, en un forcejeo, en una competencia, sin el potencial peligro de romperle el brazo cada vez que apliques una técnica. Y eso fue lo que hizo Jigoro Kano. Y Morihei Ueshiba hizo exactamente lo mismo. Limpió todas las técnicas que fueran demasiado violentas y agresivas y dejó únicamente, sí, 10 técnicas básicas, 10 Kihon Wasas, 10, ¿ok? 5 Osae Wasas y 5 Nage Wasas, ¿ok? Quitó Kansetsu Wasa, prácticamente eliminó Atemi Wasa, prácticamente eliminó Kyusho Wasa, ¿sí? O sea, todo eso lo quitó. ¿A qué me refiero? Wasa, mucha gente dice, es técnica, wasa, ¿sí? Wasa originalmente es truco, ¿sí? El término wasa viene de truco. O sea, ustedes imagínense en la época antigua, donde tú veías a una persona delgada dominar a otra persona con un dedo, dominarla con un dedo, o dominarla con una muñeca, o girarla. Parece magia. Parece magia. Y entonces la gente que veía esto decía, wow, eso es un truco. O sea, wasa tiene más una etimología relacionada con la magia. Sí, porque la gente veía cómo alguien dominaba a alguien fácilmente, mucho más grande, mucho más pesado, con una muñeca o con un movimiento que nadie entendía y decían, eso es magia. Y de ahí nace wasa, ¿ok? Y luego se fue transformando en técnica. Y ahora es técnica. Entonces, Kansetsu Wasa quiere decir técnicas de dislocación. Y las técnicas de dislocación o de fracturar una extremidad o dislocar el cuello, etc., fueron enseñadas de Sokaku Takeda y desde antes, pero Morihei Ueshiba las fue eliminando. Fue diciendo, no esta arte marcial no se trata de romperle el brazo a alguien. Esta arte marcial no se trata de desmembrar a la gente. Esta arte marcial no se trata de tanta violencia. Y sustituye Kansetsu Wasa por Osae Wasa. Y transforma las técnicas que originalmente eran Kansetsu, las transforma en Osae. Osae quiere decir control. O sea, Osae quiere decir controlar a una persona, no romperla, controlarla por medio del dolor. Y entonces nacen las Osae Wasas. Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo y Gokyo. ¿Ok? Las 5 Osae Wasas. Ikkyo, primer fundamento, primera técnica. Pasó de ser de Ikajo a Ikkyo. Ikayo o Ikajo, como se conoce en la Daito Ryu, es el Ikkyo, es el apalancamiento básico del codo, pero desde el principio de Ikayo. O sea, yo aplico el principio del Ikkyo, no como una técnica ya establecida. Y Morihei Ueshiba lo empieza a enseñar como Ikkyo, como una técnica ya establecida. Esto es Ikkyo. Esta técnica es un apalancamiento de codo. Y el apalancamiento de codo, por ejemplo, en vez de hacerlo, agarro yo la muñeca y en vez de apalancar con el antebrazo y romper el codo y que el Ikkyo fuera un Kansetsu Wasa, fuera una técnica para dislocar el brazo y romperlo, Morihei Ueshiba dice, no, lo vamos a hacer no directamente en el codo, lo vamos a hacer arriba del codo y en vez de entrar con un golpe así o tratar de romper el brazo, vamos a entrar con Osae, controlando. O sea, voy a sujetar el brazo y lo voy a apalancar de tal manera que le voy a causar un apalancamiento a la persona, pero no lo voy a romper. No le voy a romper el brazo. Ok. Ikkyo, Nikkyo, ¿sí? Nikajo, ¿sí? Kote Mawashi, ¿sí? Así se llama. Nikajo, segunda técnica de control, ¿sí? Que originalmente es una técnica de Kansetsu, es una técnica de dislocación. Es un apalancamiento en la muñeca que duele como la chingada y que realmente te puede hacer llorar y que realmente te puede romper no nomás la muñeca, todo el brazo. Y se los digo por experiencia, ¿sí? El Nikkyo es una técnica súper violenta, súper efectiva, extremadamente dolorosa y los que no han sentido Nikkyo, un buen Nikkyo, no saben de lo que estoy hablando.
Y los que sí han sentido un Nikyo saben de lo que estoy hablando, ¿ok? Luego Sankyo. Sankyo es un apalancamiento, kote hineri, ¿sí? De la muñeca en un círculo hacia la axila y hacia atrás. Este movimiento te puede romper, no nada más la muñeca, te puede romper el brazo, incluso te puede desmembrar el codo, ¿sí? Pero Morihei Ueshiba dijo, no, el Sankyo se va a hacer como Osae Waza. No lo vamos a hacer para romper, lo vamos a hacer para controlar. Entonces empezó a transformar todas las técnicas. Entonces ustedes ven Nikyo y ya no ven el Nikyo para romper, ven el Nikyo para controlar. Ustedes ven el Sankyo para controlar, pero no lo ven para romper, y así, ¿ok? Y luego también estipuló 5 Nage Wazas, 5 técnicas de proyección, 5 técnicas de proyección. Estipuló Kote Gaeshi, Kaite Nage, Irimi Nage, ¿sí? Tenchi Nage, ¿sí? Shiho Nage, ¿ok? 5 técnicas de proyección. Kote Gaeshi, originalmente, torsión de muñeca, era una técnica para romper la muñeca, hacerlo rápido, romper la muñeca, una técnica antigua samurái. ¿Por qué? Porque los samuráis tenían estas armaduras, ¿sí? Que cubrían toda esta parte, el kote, y entonces al kote había que torcerlo y le podía romper la muñeca a un enemigo. Y de ahí nace kote gaeshi, ¿ok? Gaeshi es torcer, ¿sí? ¡Pam! Torcedura de muñeca. Y originalmente era una técnica de luxación. Y Morihei Ueshiba dice, no, va a ser una técnica de proyección. Lo que vamos a buscar es, a través de la muñeca, aventar a la persona y proyectarla. Shihonage, por ejemplo, Shihonage es una técnica, es la proyección de 4 puntos, eso quiere decir Shihonage, proyección de 4 puntos, donde tú te pasas por abajo del brazo y derribas a una persona con su brazo. El Shihonage es de lo más animal y bestia y desgraciado y brutal que hay, ¿sí? Los que no han sentido un Shihonage no saben de lo que estoy hablando. Los que hemos sentido un Shihonage duro saben de lo que estoy hablando. Un Shihonage te manda al piso y te noquea. O sea, es un movimiento brutal, ¿ok? Y Morihei Ueshiba dijo, Shihonage no va a ser para romperle el brazo a una persona. Shihonage va a ser para derribar a una persona y controlarla, no romperla, no lastimarla. Y así nace el Shihonage de Aikido. Muy diferente al Shihonage de Daito Ryu, que es un Shihonage para romper el brazo desde el hombro, el codo y la muñeca. Y es una técnica bestia, animal. Irimi Nage, ¿sí? Irimi, ¿sí? Irimi quiere decir entrar a Shikaku. Irimi quiere decir entrar al punto ciego, ¿ok? Del enemigo. Y desde el punto ciego, proyectarlo. Nage, de nageru, de proyectar, de arrojar, ¿sí? Irimi Nage, proyectar al enemigo desde el punto ciego, ¿ok? Desde su Shikaku. Y Irimi Nage también es una técnica brutal, brutal. Ha habido personas que se han defendido en la calle con Irimi Nage y han desnucado a la persona. Yo rompí 2 narices con Irimi Nage. 2 narices con Irimi Nage. O sea, el Irimi Nage es una animalada. A mí me han noqueado con Irimi Nage. O sea, de que no te puedes levantar porque te metieron un Irimi Nage fuerte, ¿sí? Entonces, estas técnicas, 5 de control y 5 de proyección y 5 de control, son las que estipularon, las que Morihei Ueshiba estipuló como 10 técnicas básicas, 10 Kihon Wazas, que desde ahí se desprende todo lo que es Henka Waza. Se desprende todo lo que es variación. Henka, variar, desde lo básico, ¿ok? Si nosotros hacemos un recuento de la cantidad de técnicas que tiene Aikido, hay gente que dice que tiene como 1200 técnicas. Sí lo podría creer, sí lo podría creer. Yo, a lo largo de 25 años de practicar Aikido, no sé, no me he puesto a decir cuántas técnicas sé, pero sí les puedo decir que unas 600, 700 técnicas sí me las sé, y las sé muy bien. O sea, no es de que medio me las sé, no, me las sé muy bien. Entonces, el Aikido sí tiene muchos Genka Wazas. O sea, tú dices, ¿cómo? Entonces, ¿el Aikido tiene 10 técnicas básicas? ¿O tiene 1000 técnicas básicas? ¿O tiene 600 técnicas básicas? No. El Aikido tiene 10 técnicas básicas y de ahí se desprenden 300, 400, 1000 técnicas variantes. ¿Ok? Hay escuelas que manejan más técnicas básicas. Hay escuelas que dicen, por ejemplo, Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo y Gokyo y Roku, ¿sí? O sea, la parte del sexto principio, ¿sí? Rokukyo y así. Bueno, ya son estilos, ¿eh? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Sí, las técnicas que yo les acabo de mencionar
son tan brutales, tan violentas y puedes matar a una persona literalmente. Le puedes romper el brazo, lo puedes hacer cagada en el piso con una técnica de Aikijutsu bien aplicada, porque el Aikido ahora se considera algo tan banal, tan bailado y tan inútil. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues es lo que les estoy diciendo. Sí. El Aikido tuvo un proceso, sí, como tal de espiritualización, ¿sí? Donde Morihei Ueshiba decía, este no es un arte para pelear. Él lo dice en la cámara, vivo, en sus propias palabras. Él dice, Aikido no es para pelear. Y es lo que mucha gente no entiende. O sea, si vamos a la esencia del Aikido. La esencia del Aikido es que no es un arte para pelear. No la es. Y por más que haya Aikidokas que quieran demostrar que el Aikido sí sirve para pelear, en realidad la esencia mostrada por el fundador Morihei Ueshiba, la esencia del Aikido es no pelear. Así de simple. No pelear. ¿Ok? Eso le ha devaluado mucho el arte y creo que ha habido muchas malinterpretaciones. A ver, ahí va. Ha habido muchas malinterpretaciones por parte de los practicantes y maestros del Aikido generaciones posteriores. ¿Sí? Porque las generaciones posteriores a los discípulos de Aikido, y puedo hablar unas 2 o 3 generaciones más, hacia acá, hacia nosotros, hacia la contemporaneidad, estas nuevas generaciones de Aikido se toman las palabras literales de Morihei Ueshiba, los que son muy tradicionalistas de Aikido, y dicen, Aikido es un arte marcial de paz, no sirve, no lo debemos usar para pelear. Ok, estoy total y absolutamente de acuerdo, pero hay una mala interpretación tremenda. Creen que para, vamos a decir, seguir la tradición y seguir las enseñanzas de Morihei Ueshiba, tenemos que hacer una serie de movimientos que como no son para pelear, no nos importa si funcionan o no, o nos importa si funcionan, pero solo dentro del Aikido. O sea, hay gente que dice, y yo estoy de acuerdo, el Aikido solo funciona para Aikidokas, contra Aikidokas. El Aikido no funciona contra peleadores de Muay Thai. El Aikido no funciona contra judokas. El Aikido no funciona contra karatecas, bla, bla, bla. El Aikido solo funciona contra Aikidokas. O sea, el Aikido tiene una forma de movimiento, tiene un código de movimiento que solo funciona dentro de su propio código de movimiento. Es como si habláramos en idiomas, ¿sí? Al francés no le va a entender el ruso, ¿sí? Yo voy con un ruso y hablo yo francés y le hablo en francés y no lo va a entender, ¿ok? El francés se entiende dentro del francés. El Aikido se entiende dentro del Aikido. El Aikido funciona dentro del Aikido. Lo cual está perfecto, no hay ningún problema. Pero los nuevos practicantes y las nuevas generaciones de Aikido creen que esto es todo y que está bien, y el gran error es que creen que eso sirve para defensa personal. Cuando la defensa personal tiene que ser un idioma universal, no nada más francés, no nada más italiano, no nada más ruso, tienes que hablar 10 o 15 idiomas diferentes en términos de defensa personal. Y enlazarlo todo y que no digas pura babosada, sino que digas algo congruente, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede hoy en día con Aikido? Se fueron con toda esta idea, sobre todo muy promovida por la familia Ueshiba, sobre todo porque además, déjenme decirles, hay diferentes tipos de Aikido. No todo el Aikido es igual. No todos los profesores enseñan igual y no todos tienen la misma perspectiva. No es lo mismo el Aikido de Birankai, ¿sí? Vamos a decir, creado o practicado o difundido por Chiba Shihan, que era yo digo, no era un aikidoka tratando de ser un samurái, era un samurái tratando de hacer aikido. Y entonces salía una cosa bestia. Chiba era de los maestros más duros y rudos y brutales de aikido. Ese sí no se andaba por las ramas. O te movías o te rompía el brazo, o te movías o te desnucaba, y no te daba concesiones y no le importaba, ¿ok? Y ese aikido sí era un aikido que sí pudiera haber funcionado contra un boxeador o contra un peleador callejero o contra... Sí, ese aikido sí pudiera haber funcionado, ¿sí? ¿Por qué? Porque era practicado de una forma brutal, ¿sí? Chiba Shihan se enojaba cuando no le pegaban duro. O sea, le decían, pégame, y el alumno le pegaba, me dice que le pegaba o le hacía, y se enojaba y te agarraba feo. Entonces le tenías que pegar duro, lo tenías que agarrar duro, te tenías que poner necio,
porque entonces Chiba Shihan se sentía a gusto y decía, ahora sí te voy a mostrar cómo realmente funciona el Aikido. Y eso ya no lo ves ahora. ¿Sí? Y ese es un estilo de Aikido. Por ejemplo, Goso Shoda. Goso Shoda, Yoshinkan Aikido, un Aikido totalmente diferente. ¿Sí? Un Aikido totalmente diferente, practicado por la Policía Metropolitana de Tokio. Por algo la Policía Metropolitana de Tokio durante años ha practicado Yoshinkan Aikido. De hecho, uno de los requerimientos para graduarte como policía en Tokio es tener un cinturón negro de Yoshinkan Aikido. Ese es uno de los requerimientos. Entonces, no todo el Aikido es diferente. Pero si nosotros hablamos del Aikido que fue seguido y que fue difundido por la familia Ueshiba, que muchos dicen es el Aikido original y es el único que cuenta, lo cual es una completa falacia y mentira, pero mucha gente dice eso, que el único Aikido bueno es el Aikikai, que es la organización de la familia Ueshiba, difundida por Kishumaru Ueshiba, luego por Moriteru Ueshiba y ahora el Nobudoshi. ¿Ok? Ese Aikido se fue enfocando más, dependiendo también porque dentro del Aikikai hay muchas perspectivas. Tenemos a Isoyama Shihan, que Isoyama es un animal, es una persona que hace Aikikai, pero hace un Aikikai samurai. O sea, hace técnicas de Aikido muy animales, muy bestias. Pero sí puedo decir que muchos practicantes, si no es que la mayoría, y de profesores de Aikikai en el mundo, bailan demasiado, fluyen demasiado, ¿sí? Ceden demasiado y cooperan demasiado, definitivamente. Demasiado. Entonces, ¿qué sucede? Como me decía un gran amigo mío que es experto en judo, me decía, Bruno, me gusta el aikido, pero déjame decirte una cosa. Yo creo que el aikido es como un judo tibio. Es como un judo tibio, o sea, como un judo pobre. O sea, se ve pobrezón. ¿Sí? Y la potencia, la funcionalidad está pobre. O sea, se dedican más a bailar y se dedican más a dar vueltas que realmente a hacer un aikido potente, funcional, como se hacía antes. Entonces, hoy en día se practica un aikido muy bailado, muy estandarizado, muy comercial y además, para mi gusto, demasiado espiritual. Porque ahora el aikido parece más un yoga japonés, parece más un tai chi japonés que realmente un arte marcial. Y esa es la verdad. Cuando digo esto, muchos aikidokas se enojan. No, y hacen berrinche. Lo siento. No es el mismo aikido de la vieja escuela, que a mí todavía me tocó aprender ese aikido, que de la nueva escuela. El aikido de la vieja escuela era un aikido, a mí me tocó eso todavía, afortunadamente, cuando yo entré a practicar aikido, era aikido de la vieja escuela. Era un aikido directo, rápido, donde si no te movías te rompían el brazo. Yo vi muchas lesiones dentro de clases de aikido, y no de mis clases, sino de clases en Japón, en Estados Unidos, en México. Muchas lesiones, porque era un aikido que se aplicaba rápido, contundente y sin vueltecitas. Sí, era un aikido animal, bestia, ¿sí? Totalmente y absolutamente letal. Pero yo me fui dando cuenta con el tiempo, las nuevas generaciones empezaron a usar este término de que el aikido debe ser más espiritual, debe ser más artístico, debe ser además, en términos económicos y monetarios, es más conveniente. ¿Por qué? Porque si alguien viene a una clase de aikido y ven a 10 personas dándose hasta por la cubeta, con la cubeta, haciendo un aikido súper brutal, súper marcial, súper samurái, la gente se va a espantar. Y va a decir, esto está muy padre, pero aquí me van a lastimar y mejor me voy a otro lado. Y muchos maestros empezaron a ver la parte comercial y dijeron, si nosotros seguimos haciendo este tipo de aikido, la gente se va a ir o simplemente no va a querer entrar. Entonces empezaron a hacer un aikido más, con más consideración. Con más consideración de los estudiantes, de los ukes, de los alumnos y de los espectadores. Que fuera un poquito más amable, un poquito más armonioso en ese sentido. Y empezaron a venderlo como, pues este aikido es el nuevo aikido, es el aikido que debe ser, es el aikido. Y peor aún, dicen, este aikido que está lleno de bailes y de giros y de vueltas y de ukes que son como muñecos de trapo. Los ukes son los que reciben las técnicas. Y hoy en día los ukes están más preocupados en caer bonito que en sobrevivir una técnica de aikido. En mi época, cuando yo era uke mucho tiempo, lo único que me pasaba haciendo toda la clase cuando mis senseis me agarraban era sobrevivir, ¿ok? Era moverme de tal manera que no me rompieran el brazo o no me rompieran el cuello. Así practicaba yo cuando yo era uke. A mí me hicieron llorar de dolor. A mí me noquearon en el piso.
¿sí? Caí muchas veces de cabeza, tengo el cuello muy lastimado por el aikido, ¿sí? Fracturas, 2 costillas rotas, pero así fracturas de brazo afortunadamente no, porque yo siempre estaba activo, ¿sí? Antes los ukes teníamos que sobrevivir al sensei. El sensei te llegaba y te aplicaba con una pinche furia samurái que tú realmente decías, este tipo me va a arrancar el brazo, este tipo me va a noquear o me va a romper la nariz. Y antes así era el aikido. Hoy en día los ukes están muy consentidos. Hoy en día el uke está más concentrado en caer bonito y en caer estandarizado y que se vea muy estético y muy bonito para generar algo hermoso y bello y espiritual. Y entonces se perdió la esencia del aikido, esa esencia marcial, y se volvió más un arte que un sistema funcional. Yo creo que, y honestamente, no creo que algo sea bueno o malo. O sea, no hay nada de malo en que el aikido se haya convertido en un yoga japonés. Yo no le veo nada de malo. Lo que sí le veo de malo es que ese yoga japonés te lo pretendan vender como un arte marcial funcional para situaciones reales, para peleas. Y no estoy diciendo una mega pelea, una super pelea o dentro de una jaula. Estoy hablando de que alguien se pone necio, alguien se rejega, alguien más pesado, más fuerte que tú, te trata de golpear, te trata de acuchillar, te trata de agarrar y tus años de aikido no van a servir para un carajo porque tu entrenamiento fue más estético, tu entrenamiento fue más espiritual y armónico y mandaste por un tubo la parte funcional porque pensaste que eso era el aikido. Y no, el aikido tiene una base marcial y se debe seguir practicando. Y se ha perdido. Yo ya no veo doyos, ya no veo maestros. Ustedes métanse a internet, métanse a YouTube, busquen maestros que todavía siguen aplicando aikido de la vieja escuela, aikido fuerte, aikido que obliga al uke a sobrevivir. Hay muy pocos, no voy a decir no hay, pero el 90% del aikido que se muestra ahora son ukes cayendo bonito y maestros tratándose de ver bien enfrente de la cámara o enfrente de sus alumnos. Me decía un amigo, oye Bruno, ¿por qué los aikidokas cuando muestran las técnicas en las clases, las técnicas en las clases, ¿por qué hacen esos manerismos y actúan como si estuvieran siempre en el escenario? O sea, pareciera que son más actores, bailarines, pareciera que quieren demostrar más el movimiento y que se viera, ¿sí? Muy estético y muy bonito, y entonces hacen una serie de floretes con las manos y manerismos para dar a entender el espíritu del aikido, etc. Y yo le decía, no entiendo por qué, ¿sí? No entiendo por qué hacen eso ahora. ¿Por qué se enfocan más los maestros hoy en día, y no todos, pero muchos sí, en verse bonitos, en verse estéticos y la funcionalidad a la fregada? Pues está muy mal. Entonces, que el aikido puede ser letal, totalmente puede ser letal. Que el aikido puede ser totalmente funcional, totalmente funcional. Que el aikido puede ser un arte marcial muy agresivo, muy violento, que desmiembra a una persona, que le rompe el cuello, definitivamente sí. Que ya no se practique así y que ya no sea el enfoque, esa es otra historia, ¿sí? Y que eso le ha hecho perder mucha credibilidad y muchos adeptos y alumnos y fanáticos al aikido, es cierto y es lamentable. Ahora, no significa que ahora debamos nosotros ser brutales con el aikido y traicionar todos los principios de Morihei Ueshiba y convertir al aikido en algo de sparring o transformar el aikido en una cosa que no es. Pero lo que yo sí creo es que se debe de retomar la marcialidad en el aikido. ¿Sí? Se debe de retomar la marcialidad en el aikido. Déjenme decirles un poco de este hombre, de Morihei Ueshiba. ¿Ustedes creen que Morihei Ueshiba llegó a ese estado espiritual y a esa fluidez en sus movimientos nada más practicando puro tai chi y yoga japonés? ¿O ustedes creen que O-sensei llegó a esta conclusión espiritual y a este estado espiritual y de conciencia a través de entrenamiento incesante, dolor, incomodidad, sangre, sudor y lágrimas? ¿Por qué ustedes, los aikidokas, hoy en día pretenden llegar a un nivel espiritual sin sangre, sudor ni lágrimas? Y nada más haciendo como que me caigo, haciendo como que me tiras, haciendo como que me aplicas. No entiendo por qué. ¿Sí? ¿Por qué quieren hacer eso? Morihei Ueshiba, ¿sí? Vean.
un hombre fantástico. ¿Sí? Pero este hombre, Morihei Ueshiba, tuvo un proceso. Morihei Ueshiba fue una persona que murió de cáncer de hígado. Era extremadamente iracundo. Tenía un carácter del carajo. Y Morihei Ueshiba en su juventud era un hombre muy violento, muy al estilo de Sokaku Takeda. Y Morihei Ueshiba probó y comprobó sus técnicas por él mismo. Nadie le dijo esto si funciona o no funciona. Él sí las comprobó. ¿Qué te hace pensar a ti, Aikidoka, que te puedes saltar esa parte y que puedes nada más, o sea, tú te quieres subir a lo que creó Morihei Ueshiba ya avanzado, o sea, a la parte espiritual? Pero no puede haber un arte marcial espiritual y no puede haber una verdadera espiritualidad si no hay una verdadera funcionalidad marcial. Por más que me digan lo contrario, no lo hay. Porque, se los voy a decir muy sencillito. Porque si tú pretendes ser muy espiritual marcialmente hablando, pero no tienes capacidades reales marciales, no eres un verdadero artista marcial, ¿ok? Pretendes ser un artista marcial y puedes escribir libros, puedes hacer películas, puedes hacer miles de videos hablando de filosofía y decir mil cosas, pero si no lo compruebas y no has sentido la incomodidad, la sangre, el sudor y lágrimas y todo lo que requiere, todo el esfuerzo físico que requiere llegar a ese punto espiritual, no estás logrando nada. Es como una pompa de jabón. Es como una pompa de jabón. ¿Por qué? Porque estás creciendo y abajo no hay nada. ¿Ok? Es como, miren, yo lo voy a poner de esta manera y con esto voy a cerrar el doyo. Con esto voy a cerrar el doyo. Con esto. Cuando uno medita, yo soy meditador de hace muchos años, ¿ok? Practico una técnica que se llama Vipassana, en la tradición de Sayagyi Uba Khin. Es una tradición birmana, muy ortodoxa y muy fuerte. Muy difícil, ¿ok? Mucha gente no le gusta esta tradición de Vipassana porque es muy dura, ¿ok? Y cuando tú vas a un retiro de Vipassana, es un retiro de 10 días, 11 horas diarias meditando. Cuando tú hablas de meditación, mucha gente cree, ay, meditar es relajarme, sentarme cómodamente y sentir la brisa en mi cara y sentir una relajación total. La gente piensa que eso es la meditación. Y déjenme decirles que para llegar a la relajación total, real, debe haber miles y cientos de horas de meditación y de práctica que duelen mucho. ¿Saben cuánto duele practicar, meditar, estar sentado 11 horas diarias por 10 días? ¿Saben cuánto duele? No lo saben, porque nunca lo han hecho, entonces no lo saben. Yo sí les voy a decir lo que se sabe y lo que se siente. Empiezas a las 4:30 de la mañana, el primer día. 4:30 de la mañana te levantan y meditas por 2 horas seguidas. Descansas, vas a desayunar de 6:30 a 8. De 8 a 11 de la mañana meditas otras 3 horas seguidas. Comes, descansas y empiezas a la 1 de la tarde. Y desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde, con algunos descansitos, meditas hora tras hora, tras hora, tras hora. ¿Saben lo que es estar sentado en flor de loto 11 horas diarias practicando? La meditación se vuelve una maldita tortura y es lo más doloroso que hay. Y no nada más físicamente. Mentalmente te empiezas a tronar, ¿sí? Empiezas a volverte loco, ¿sí? Porque meditar 11 horas diarias, la mente no está acostumbrada a eso y además esos retiros no puedes hablar con nadie, ¿sí? No puedes hablar con nadie, entonces es en silencio total. Tienes que ver de frente todos tus demonios, todas tus angustias, todos tus egos, todas tus paranoias, todo lo tienes que ver de frente y lo tienes que hacer sentado sin moverte durante 11 horas. ¿Ustedes qué creen que se siente eso? ¿Sí? Y luego ustedes ven a estos maestros, ¿sí? Yo veo a mis maestros de Vipassana, los ves con una sonrisa de acá a acá, totalmente ecuánimes, tranquilos, serenos, y tú crees que eso se les dio gratis, tú crees que nada más eso lo lograron, esa serenidad, esa ecuanimidad interna, esa espiritualidad, ustedes creen que la lograron nada más sentándose y respirando y sintiendo nada de dolor. No, lo hicieron horas y horas de dolor. Es el resultado de horas y horas de dolor y de incomodidad y de enfrentarte a ti mismo. Es lo mismo con el Aikido. ¿Por qué pretenden hoy en día hacer un yoga japonés y le llaman Aikido, ¿sí? Que no tiene nada de Aikido realmente, no tiene aplicación marcial y quieren volverse muy espirituales cuando no quieren hacer el trabajo duro? Y el trabajo duro no es caer bonito, el trabajo duro es sobrevivir una maldita clase de Aikido de la vieja escuela. Así es. Pero eso se perdió. Y yo también lo perdí. Amigos. Yo también lo perdí. Yo me transformé. Hoy en día ya no aplico como antes.
Mis clases de Aikido son demasiado amables, esa es la verdad. Porque no quiero espantar a mis alumnos. Pero déjenme decirles una cosa. Creo que voy a volver a la vieja escuela y creo que voy a exigirle hoy en día, a partir del lunes, creo que es hora de regresar al Aikido antiguo, ¿sí? Y quien lo aguante bien y quien no lo aguante también bien. Mejor que se vaya a un dojo donde de lo que se trata es de caer bonito, ¿ok? Bueno, quisiera leerles El arte de la paz, un gran texto de Morihei Ueshiba. No les voy a leer todo porque si no me voy a alargar más y de por sí ya es mucho tiempo. Llevo 1 hora y media aquí hablando sin parar y estoy cansado. Estoy cansado. Pero quisiera mostrarles unos textos de cómo pensaba Morihei Ueshiba. ¿Ok? Vamos a verlo. Veamos, déjenme buscar uno bueno. Fíjense qué bonito esto. Fíjense qué bonito. El hierro está lleno de impurezas que lo debilitan. La forja lo transforma en acero y hace de él una espada filosa. Los seres humanos se desarrollan del mismo modo. A ver, otra vez. El hierro está lleno de impurezas que lo debilitan. La forja lo transforma en acero y hace de él una espada filosa. Los seres humanos se desarrollan del mismo modo. A ver, ¿cómo creen que ustedes que es la forja? ¿Cómo creen que ustedes se forja? ¿Cómo creen que se forja un metal? O sea, ¿cómo se templa un metal? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo le limpias las impurezas a un metal? ¿Cómo le metes aleaciones? ¿Y cómo lo vuelves un acero de primera calidad? ¿Cómo? A base de cambios de temperatura y golpes. ¿Cómo creen que se forma un verdadero guerrero? Exactamente igual, a base de golpes y de cambios de temperatura. Y cuando me refiero a cambios de temperatura, es que va a haber entrenamientos suaves, va a haber entrenamientos muy duros y vas a tener que ir a todos. Y vas a tener que vivirlos todos y te vas a tener que adaptar a todos. Y esa es la forma de hacer una verdadera espada filosa y transformarte en un verdadero guerrero. Vamos a buscar uno más. Permítanme. Ahí vamos a ver. Aquí hay una cosa de puras técnicas que es muy bonito. Muy, muy bonito. Pero para que entiendan qué precioso está. Dice, este es más filosófico. Dice, trata siempre de estar en comunión con cielo y tierra. De este modo, el mundo se presentará en su verdadero aspecto. La presunción se desvanecerá y podrás armonizar con cualquier ataque. Trata siempre de estar en comunión con cielo y tierra. De este modo el mundo se presentará en su verdadero aspecto. La presunción se desvanecerá y podrá armonizar con cualquier ataque. Ok, cielo y tierra. Un concepto muy taoísta, Tenchi. ¿Sí? En el taoísmo se dice que, no me gusta decir leísmo, pero el taoísmo, se dice que el ser humano es el intermediario entre el cielo y la tierra. Tenemos esta capacidad de ser totalmente celestiales, racionales, incluso intelectuales, intuitivos. Tenemos esta capacidad de acceder a planos celestiales con nuestra mente, pero también y al mismo tiempo podemos ser totalmente viscerales, terrenales, mundanos, primitivos, instintivos, y lo que se trata es de equilibrar estas dos partes. Tu parte más espiritual, más luminosa, más etérea, con tu parte más visceral, más terrenal, ¿sí? más de supervivencia. Qué importante. ¿Cómo el Aikido es eso? El Aikido debe de tener... Ustedes vean el uniforme del Aikido. A ver, déjenme ver. Vean el uniforme del Aikido. Vean el uniforme del Aikido. Blanco y negro. ¿Qué significa esto? A ver, ¿ustedes por qué creen que es blanco y negro? ¿Por qué la hakama abierta así? Les voy a explicar por qué, para que me entiendan por qué no debemos de dejar a un lado la parte funcional, visceral, violenta del Aikido y no tiene nada de malo. Esto de acá, ¿sí? Esto de acá es una hakama, ¿ok? No es una falda, es un pantalón amplio. Esto de acá, la hakama, así abierta,
representa, y con el color, representa la tierra. Y esto de acá, blanco, y así blanco, ligero, y arriba, representa el cielo. El uniforme negro y blanco representa la comunión entre tierra y cielo, entre mundanidad y espiritualidad, entre funcionalidad marcial y espiritualidad marcial. Debe haber los dos. No está todo de blanco. Es negro y blanco. Es visceral y es celestial. Es terrenal y es etéreo. ¿Ok? Es filosófico, pero también es funcional. ¿Ok? La hakama es el representativo de los samuráis. Los samuráis no son yogis. Los samuráis no son practicantes de yoga japonés. Los samuráis eran guerreros. Y quien usa una hakama se tiene que comportar como guerrero y tiene que hacer técnicas de guerrero, porque si no, está ofendiendo a la hakama. Es así de simple. Cuando veo a ukes tratando de ser estéticos y bonitos y girar y voltearse y caerse como unas plumas nada más porque les haces así, están ofendiendo a la hakama. ¿Por qué? Porque un samurái se vomitaría si viera eso. Así de simple, del puro coraje o de la vergüenza. Entonces, la hakama representa uno de los máximos, o si no es que los máximos guerreros en la historia de la humanidad, los samuráis. Entonces tenemos que hacerle honor a la hakama, amigos. ¿Sí? Y también al gi, a la parte blanca, también a la parte espiritual, pero son las dos, no se olviden. ¿Okay? Bueno, 1:36, ¿no? Creo. Bueno, nos vemos. Bye, bye.